y la pérdida de nutrientes en el suelo también. Sí, eso es. Convencional. Nosotros en la zona tenemos, en la región, digamos, para los postes tendríamos entonces 3 categorías, ¿cierto? Hablábamos de madera dura, de madera semidura y de madera blanda o blanca. Y teníamos los distintos tipos de material que se utilizaba. Hablaba la publicación de la Facultad de Veterinaria, hablaba de una duración de hasta 50 años para los postes de quebracho, de urunday, y de otros, digamos, de otras maderas. Y después tenemos una madera semidura, con una duración de 10, 12 años, donde aparece, por ejemplo, el guayaibí, y seguramente otra cosa que no se mencionó, que yo les había comentado hoy, los postes de laurel, por ejemplo, el laurel negro que se utiliza acá en la zona del departamento Pirané, que hay varios productores que utilizan eso y se notan al costado de la ruta. Y después tenemos la madera blanca, ¿cierto? O blanda, que en general se utiliza para la parte de cercos, más que nada en la zona de corrales, donde tenemos como paraíso u otra madera blandas, digamos, que hay en la zona, que la gente utiliza comúnmente. Por otro lado, tenemos las distintas partes del alambrado convencional, donde tenemos los postes esquineros, ¿cierto?, que tienen una dimensión, se utilizan normalmente. ¿Qué es lo que utilizaríamos allí? Los esquineros son los que van a soportar la mayor tensión, ¿cierto? Tenemos los esquineros, los postes largos, digamos, cada 250 metros, y después tenemos los medio postes que hablábamos recién, cada 10 o 12 metros, depende del modelo que elijamos de construcción del alambrado convencional. Las dimensiones, digamos, que tienen uno y otro también difieren. Nosotros tenemos los postes esquineros de arranque, tenemos que tienen que ser fuertes, con una sección no menor a 20 centímetros de diámetro. Normalmente son redondeados, por eso hablábamos de diámetro. Y estos están fundados hasta 1,70 m de profundidad. ¿Por qué? Porque, como hablábamos recién, son los que resisten la mayor tensión, el estirado, digamos, del alambrado. Después tenemos los medio postes, o los postes largos, que son donde van normalmente los torniquetes, o donde comienza, digamos, de vuelta a tensarse el alambre. ¿Por qué les parece a ustedes que yo no pongo, por ejemplo, o no pondría directamente esquineros y yo tengo 1000 metros de alambre en cada rollo, para no tener que cortarlo, digamos? ¿Por qué les parece a ustedes que no utilizo eso y en el medio voy poniendo directamente entre los dos esquineros separados a 1000 metros,
voy poniendo, digamos, los medio postes cada 10 o 12 metros. ¿Por qué les parece a ustedes? ¿Se pusieron a pensar alguna vez por qué no se hace eso? Profe, ¿cómo dijo? Yo tengo el rollo de alambre, tiene 1000 metros. 1000 metros, ¿cierto? En realidad dice 1060. Bueno, ¿por qué yo no utilizo, por ejemplo, para no cortar el alambre, así como hago normalmente cuando armo una viga de hierro, trato de que utilizar la menor cantidad de cortes posible? Bueno, en el caso del alambrado, ¿por qué yo no, por qué utilizo los medio postes? Perdón, los postes largos, cada 250 o 300 metros. ¿Por qué no pongo directamente una sola línea de alambre sin cortar mi alambre entre poste principal y poste principal? Y uno de los motivos es porque al momento de tensar el alambre va a ser dificultoso tensar más de 100 metros. Un alambre es uno de ellos. Es una cuestión de sentido común y de practicidad. ¿Está bien? La Es una respuesta con sentido común. ¿Qué otra les parece a ustedes? A ver, ¿alguien más que quiera participar y opinar? Que no Acuérdense siempre lo que van les con, digo siempre, acá se pueden equivocar, podemos equivocarnos todos acá. Afuera es donde no tenemos que hacerlo. que no siempre vas a encontrar postes de 3 metros, 3 metros 20 para hacer eso, Puede ser. porque la Imagínate cantidad de postes que va a necesitar. imagínate lo que es caminar con... Profe, ¿cómo era la pregunta? La pregunta es, ¿por qué yo no utilizo, mejor dicho, una separación para no tener que cortar el alambre directamente de postes principales o esquineros de cada mil metros, por ejemplo, como tengo normalmente el rollo de alambre es de 1000 a 1060, podría utilizar directamente para no cortar dos postes principales separados a 1000 metros o 950, ponele. Y en cambio sí utilizo entre 250 y 300 metros los postes largos, desde donde prendo los torniquetes o le hago directamente, en muchos casos, ustedes habrán visto, no utilizan torniquetes, sino directamente con una horqueta o sino con una llave California, en el caso de los más... Modernizado. Sí, sí, sí. Hacen el atado, la atadura, digamos, del alambre. Profe, Sí, Ramírez le habla. ¿Podría sí, sí, ser sí. también para mantener la estructura del alambrado Puede ser. Yo, y para evitar, para Sí, mejorar la y sí, visibilidad? también. ¿cómo? Por la visibilidad también que va a tener el alambrado sería porque se va a notar, mejor sería si hay medios postes a 200 metros que un poste a otro 1000 metros de distancia. Claro, sí. Para En soportar verdad, la tensión del alambre. tiene que ver con Y el peso mismo dos del cosas. alambre, profe. Tiene Estamos que ver reduciéndole peso. con dos cuestiones. Primero, como dijo alguno allí de ustedes, la practicidad. Imagínense lo que es hacer un alambrado de 5 o 10 kilómetros. ¿Mm? Andar cargando, más allá de que por ahí puede ser que alguien tenga un medio de movilidad, entonces va directamente avanzando en el campo con un vehículo, ya sea o un carro o lo que fuere, llevando las cosas, los postes y los... yo no sé si ustedes saben cómo se construye, cómo se hace la alambrada, digamos, ¿cierto? Va avanzando por piquete, por picadas, digo, en muchos casos los campos no son limpios, que hay que deslindar, entonces se va avanzando y se van trabajando mínimamente entre 3 o 4 personas, no es el trabajo de solamente de una persona o de dos o de alambradores, digamos. Siempre son más. Está el que lleva, está el banderillero,
que tiene que cortar, digamos, cuando hay un monte en la línea de alambrado, tiene que hacer una picada, es decir, no es un trabajo tan simple. Entonces, por practicidad, se elige, no es que se elige, sino se hace, digamos, se toma la separación de no más de 250 metros para poder ver el alineado que uno tiene que hacer. Eso es una de las cuestiones. La otra, también como dijo, creo que Tilner comentó, la cuestión del tensado del alambre, ¿cierto? Acuérdense que el alambre tiene un peso propio. Si yo tengo que tensar 1000 metros de alambre, va a ser mucho más trabajoso que tensar en 250 o 300 metros. Voy a tener mucha más dificultad para hacerlo. Y probablemente no logre el cometido que debo tener, que es llegar por lo menos hasta un 60% de su resistencia. Y además el tema, está la otra cuestión, que es el tema de los balancines, que cumplen no solamente una función, digamos, en realidad debieran llamarse antiseparadores. ¿Por qué? Porque el animal puede meter la cabeza entre dos alambres, digamos, y pasar tranquilamente si es que esto no tuviera, esa es justamente la función de los balancines, evitar que se abra el alambre para que meta la cabeza el animal para salirse, digamos, del predio. Y la otra es para que se visualice, para que el animal también vea una barrera física. Esas son las funciones del balancín. Y obviamente el tensado, si yo tengo, como decía la pregunta hoy, de más de 500, 600 metros, es bastante dificultoso. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el enhebrado previo de los balancines, de los postes intermedios. Es todo digamos, un trabajo, entre comillas, el montar un alambrado. Algunos seguramente habrá visto cómo se hacía o participó haciendo. Así que sabe de lo que le estoy hablando. Esa es la razón por la cual, digamos, yo... Profe, o sea, sí. y también había leído que se utiliza de por ahí alguno de púa para evitar que el animal se recueste también. Claro, exactamente. Es No, decir, evita el alambre de púa por el bienestar animal. Está prohibido ya ahora. sí, nos van a meter presos. Yo no les puedo decir a ustedes porque al hablar de justamente cuando hablemos de confort o bienestar animal, vamos a ver que está prohibidísimo la cuestión del alambre de púa. Hoy ya prácticamente no se utiliza o se recomienda no utilizar. Más que nada Para porque por la perimetral. cuestión de las heridas que puede llegar a generarle al animal, ¿no es cierto? La herida e incluso la muerte en campos grandes, de grandes extensiones. Pues sí, seguramente que sí. La verdad que Profe, en el sí. caso del torniquete acá, ¿cuándo se utiliza? Y el torniquete vos vas a utilizar siempre en los postes, ¿cómo se llama? En los postes largos. Sí, ¿Por qué? Porque ahí es donde vos vas a utilizar el tipo cajón o el golondrina, digamos, en el arranque y a los 250 o 300 metros. sí, Ahí vas trabajando sí. vos, tensando, digamos, o sea, ahí en la publicación que yo les pasé, y más de uno de ustedes habrá visto alguna vez un torniquete de los comunes, los números 6 son los que se utilizan normalmente en los alambrados. Y se utilizan los simples o golondrinas, los cajón ya prácticamente han dejado de utilizarse, y los otros que se utilizan son los dobles, digamos, sobre todo en los postes largos. Entonces tienen de los dos lados, digamos, ponen el poste, va fijado, digamos, el torniquete, y de los dos lados se estira. Una de las recomendaciones que hace una publicación que estuve viendo es que los torniquetes
no se pongan en el mismo poste, digamos, los torniquetes, tanto simple como doble, no se pongan en un mismo poste, sino ir alternando. ¿Para qué? Para evitar justamente que el avijeo, porque hablan de que, yo no sé dónde habrá visto él que desataban los torniquetes, porque en realidad los muchachos lo que hacen es cortar el alambre y Chao ya. ah, chao tu vaca. Y si jode, chao su torniquete también. Y Completo. otra de las Sí. preguntas, viste que Sí, dijo el compañero que ahora, por ejemplo, no se usa más el alambre de púa, pero si en el caso, si en un campo grande, intercalado no se podría utilizar. y la recomendación es que no, porque como les decía recién, produce, tiene tendencia el vacuno a arrimarse, digamos, a tratar de recostarse por el alambre y eso le puede producir herida. Y una herida en un campo grande, hasta que se identifique al animal que se hirió, digamos, puede resultar en la muerte del mismo o la infección y le va a salir mucho más caro que poner directamente. Es muy difícil encontrar alambre de púa en un campo grande, digamos. Es más fácil encontrar en una chacra que por ahí tiene pocos animales, encontrar que la gente todavía utiliza el alambre de púa. Aparte es antieconómico, ¿por qué? Porque no tiene más de 250 metros el rollo y sale mucho más caro que el común. Y la manipulación mismo es más dificultosa también. Exactamente. Yo no trabajé con eso ni con el otro tampoco, pero me imagino por sentido común lo que debe ser. Cada 20 centímetros tiene las cuitas, así que imagínense lo que es manipular eso. Sí, se enreda, te corta, todo desastre. A mí particularmente no me gusta. Bueno, ahí ven la experiencia del compañero que está exponiendo un poco su experiencia propia, que es muy válida, por cierto. Bueno, entonces dijimos que los alambres de alta resistencia tienen el calibre 17-15, también pueden utilizarse en algunos casos, sobre todo en los alambrados móviles, y también por ahí en los suspendidos, digamos, los de sección redonda, los alambres de sección redonda, que tienen menor resistencia que los ovalados comúnmente llamados de alta resistencia. Pero es la gente común, digamos, lo que hace utilizar los de alta resistencia. 17-15 es el que más, inclusive comercialmente, se consigue. Si lo otro hay que hacer por pedido y todo lo que trae como consecuencia, digamos, no disponer en forma accesible en los negocios justamente el material que se requiere, ¿no es cierto? Entonces, tenemos alambre de alta resistencia, madera de 17-15, después tenemos los postes de madera dura, los de semidura, después tenemos también los otros elementos que son los torniquetes. Normalmente hay una llave que se llama llave California, que es para atar, para hacer las ataduras. Ahí van a ver después también unos elementos para que Asindar, la fábrica Asindar, pone a la venta, se llama Grinfle, algo así, que sirve para unir, digamos, cuando se corta el alambre, perdón, sirve para unir, un mecanismo muy simple de unión. La verdad que no sé cuánto debe ser no debe ser tan barato que digamos, pero bueno, existen. Lo que tenemos que saber nosotros es eso, que existen elementos, es decir, que pueden ser utilizados en la medida de nuestras posibilidades económicas. Por otro lado,
la diferencia que existe entre un alambrado convencional y uno oscilante es la separación justamente entre los mediopostes. Nosotros en un alambrado convencional hablamos de 10 a 12 metros entre los mediopostes. En cambio, en un oscilante hablamos de hasta 30 metros y de nada más que 3 hilos de alambre. Y este tipo de alambrada, digamos, oscilante, si bien puede llegar a parecer una barrera física, en realidad es más psicológica. ¿Por qué? Por el zumbido que hace el viento, digamos, en el alambre, hace que el animal no se arrime, no tema acercarse. Los balancines están puestos cada 7 metros y medio, o sea, y resulta mucho más económico, obviamente, que un alambrado convencional, que estamos hablando entre 5 y 7 hilos. El suspendido u oscilante, estamos hablando de 3 hilos. Ahora bien, este tipo de alambrada oscilante, la recomendación que se hace es utilizarla como alambrado interno en los piquetes, no como perimetral. Para el perimetral sigue siendo válido y recomendable 100% el convencional. Pero, Es profe, más, creo que hay una obligación con respecto al perimetral. es probable también que esté, como Sí, dice hay. el compañero, para que le acepten. O sea, hace un par de años atrás, la Dirección de Tierras de la provincia exigía un determinado estándar, digamos, de alambrado para poder darle la titularidad a aquellos colonos que requerían, digamos, acá hay que hablar también de que pasó mucho tiempo para que se regularizase la tenencia de la tierra por parte de muchos colonos, digamos, de la provincia de Formosa. Sobre todo en la zona nuestra, estamos hablando de pequeñas colonias, pequeños productores con campos de no más de 50 hectáreas, en su mayoría en la zona de lo que se llama subtropical norte, que ustedes lo van a estudiar más adelante, o ya lo habrán estudiado seguramente cuando hablan de las zonas productivas de la provincia de Formosa. Estábamos viendo una información con un grupo de colegas allí por un trabajo que se está tratando de desarrollar. Hay casi 3.000 productores pequeños de no más de 50 hectáreas en la zona llamada subtropical norte. Imagínense lo que significa ese conglomerado, digamos. En su momento, yo no sé cuántos de ellos tendrán regularizada la tenencia, la verdad que no tengo esa información, la tenencia de la tierra con los papeles, como decimos siempre, en regla. Y en la provincia en su momento tuvo un plan de titularización y exigía determinadas características, exigía corrales, exigía alambrados en buen estado, de conservación, en el caso de que los hubiera, y si no, la construcción con determinada modalidad. Así que, bueno, eso es información que es válida, digamos, traer a colación. Otra de las cuestiones, por ejemplo, que nosotros también, en cuanto a alambrados, tenemos que tener en cuenta, es el mantenimiento de los mismos, que hablábamos hoy. Casi me atrevería a decir con normalidad que la gente, el productor, las más de las veces hace la construcción hasta que no se caiga, no va a, o se rompa, no lo va a revisar para hacer un mantenimiento adecuado. Es muy típico, digamos, el dejar librado al azar lo que es el mantenimiento de las construcciones, de todos los ámbitos. Por ejemplo, a modo de información,
las obras públicas, por ejemplo, las escuelas, los centros de salud, los centros culturales, todo lo que sea, digamos, construcción pública, tiene un ítem que se llama de mantenimiento. Es decir, hay un presupuesto asignado al mantenimiento, previendo justamente los imponderables que pueden ocurrir. Muchas veces, si bien figura en el presupuesto, digamos, como mantenimiento, no se lo desarrolla como tal y se ocupa de pronto ese monto asignado en otra actividad o en otro menester. Pero siempre cuando ustedes desarrollen alguna actividad productiva, deben pensar en lo que es el mantenimiento. La amortización del bien, del capital, de la inversión inicial, va a estar acompañada siempre de un mantenimiento. Va a durar mucho más la construcción si ustedes hacen un mantenimiento periódico, no les digo cada 2 o 3 días, ni cada 5 o 6 meses, pero al menos una vez al año hay que hacer una revisión general de las instalaciones productivas para poder ver en qué estado se encuentran. Hay, obviamente, entidades capacitadas para ello. Profe, Sí. ¿qué se hace en cuanto al mantenimiento del alambrado? En cuanto al mantenimiento del alambrado, es tratar de recorrerlo para ver cómo están los postes, para ver si no hay oxidación en los encuentros del alambre, tratar de que esté limpio debajo al costado de la alambrada, digamos, como para justamente poder recorrerlo, ya sea o a caballo o a pie, o en el caso de que uno tenga en moto o en vehículo. Es decir, siempre tiene que estar limpio y que pueda llegar a ser transitable. Habrá lugares, como estábamos hablando hoy, donde hay bañados, donde hay cardo y otras cosas que hacen dificultoso, digamos, transitar por el costado del alambrado. Pero en lo posible, la revisión es esa, es visual. Hay que recorrer y reemplazar aquellos postes que están caídos o ponerle, en muchos casos, no se puede reemplazar por A, por B o por C razón, lo que se le pone es un tutor, o sea, se le adosa un nuevo poste para mantener fijo el que ya está comido, digamos, en la parte. Normalmente el problema es en el contacto con la tierra, ¿cierto? Hablando de eso, nos olvidamos de nombrar y de desarrollar cuáles son los tratamientos que se le hace a la madera, por ser un material de origen orgánico, para evitar o para aumentar su durabilidad. En la publicación que yo les envié, estaba. Sí. El que más se utiliza en nuestra zona, ¿cuál sería? Hay uno que era más económico, que era con un baño no me acuerdo de cobre o de qué era. Sulfato. Se llama sulfatado. Pero, ¿cuál es el que se utiliza en nuestra zona? Esa es la pregunta. ¿Alguien sabe? ¿Alguien vio? ¿Escuchó? ¿Calvo ese, profe? No, yo lo estoy preguntando a ustedes. Ustedes son los que viven ahí. Yo vivo acá en la ciudad de Formosa. ¿Qué es lo que ustedes vieron, por ejemplo, en alguna vez como tratamiento para un poste? Ya sea para un horcón en la casa, ahí en el instituto, por ejemplo, se hizo en su momento la construcción de los invernáculos y se le curaba a los postes, a la palma. ¿Con qué se le curaba? Sí, se hacía con productos y otro con quemadura en las puntas, la parte de donde se va a enterrar el poste.
Así es. Y Alquitrán, ¿no? entonces Hace- eso es lo que evita la pudrición de la madera, porque Exactamente. depende de la madera, la durabilidad, como todos ya saben, está la madera blanda, dura y semidura. Claro, es decir, como mencionábamos recién, al ser de origen orgánico, obviamente es atacable por los hongos que genera la humedad misma que se concentra alrededor del poste que está clavado en el suelo. Entonces, ahí en la publicación mencionaba 4 tratamientos, digamos. El que más, por lo menos el que se utilizó en el instituto, horas y después se vuelve a enterrar. Ese era el procedimiento que se utilizó por lo menos los 2 primeros años, según lo que en algún momento me comentaba el ingeniero Alonso Torres. Yo creo que el que más se utiliza, por lo menos nosotros acá en la construcción de unas casillas que hicimos en su momento acá en la ciudad, para los inundados, allá por el año 2014, lo que hacíamos era pintarle con aceite quemado y en otros casos cuando conseguíamos le poníamos pintura asfáltica. Se le pintaba. Lo que pasa es que tiene un costo considerable, digamos. Ustedes se imaginan lo que absorbe la palma en sí, la cantidad de pintura que requiere para hacerlo como corresponde. Es bastante Profe, demandante, digamos. Y también eso se utiliza también el aceite negro para los tirantes, eso no, profe. Sí, sí. Por Y eso, mucha también, gente utiliza eso. Porque en sí, realidad lo que quiere es proteger, se supone que se protege con eso de los hongos que le atacan a la madera, ¿no? Yo no sé cuál debe ser la eficiencia, la verdad que no tengo conocimiento de la eficiencia del aceite quemado. el sulfatado se usa acá en la zona también, ¿o no, profe? Perdón, no te escuché. Sulfatado. Ajá. Sí, el tema es aumentar la durabilidad, los elementos. Eso es bueno que nosotros prestemos atención, ustedes que conviven casi en forma cotidiana con la realidad rural, digamos, ver cómo se utiliza y qué efectos tiene de pronto cuando hacen un corral para los chanchos o para las gallinas o para los chivos que hay, digamos, en las pequeñas granjas de nuestra zona, digamos, ahí de laguna. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Qué es lo que hace la gente desde siempre para que le dure más su empalizada o su alambrado? ¿Mm? Uno tiene que observar eso. Y ahí es donde nosotros aplicamos eso que yo les decía, que comentábamos con el ingeniero abogado en algún momento, es el respaldo teórico a esas cosas que la gente hace muchas veces repetitivamente, sin tener un fundamento técnico. Nosotros tenemos que encontrarle la fundamentación técnica a esa actividad o a esa forma de hacer las cosas. Para eso nosotros nos estamos preparando. Para eso profe, nosotros estamos, de alguna manera, evaluando las distintas opiniones que tienen tanto ustedes como nosotros los que estamos, en este caso, delante del aula, ¿no? profe, Sí, en cuanto al alambre, una vez que se sí. oxida, la única solución es cambiar. No,
Lo que se hace en ese caso es cortar ese tramo y hacerle a la añadidura, porque es o sea, lo ideal sería, si vos tenés en Más económico. 250 metros, tenés 8 o 10 tramos oxidados, obviamente vas a tener que cambiar. Pero si vos tenés en 250 metros 2 tramos de 1 metro cada uno o un poco más, que están oxidados, normalmente se oxida en la zona que está en contacto con la madera, ¿cierto? En los medios postes. Entonces lo que se hace es reemplazar ese tramo, porque si no es súper antieconómico, digamos, cambiar todo. O sea, si uno tuviese... De que puede, digamos. Claro. Siempre estamos condicionados por la cuestión económica. Y siempre va a ser así. Bueno, entonces en cuanto a alambrado, más o menos quedó en claro las características, los materiales y las posibles cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento y, como mencionaba recién Figueredo, la reparación de eventuales problemas que tenga el alambrado. Otra de las cosas usuales también que tenemos nosotros en la zona de alambrado son las tranqueras, con sus distintas características, ¿cierto? Así como en otros casos tenemos lo que se llama la cimbra, que es más común, que es, digamos, el que la mayoría de la gente tiene en su campo, ¿cierto? Inclusive en los piquetes. Porque es más, no sé por qué razones, obviamente tiene que ver con la economía también, pero da la sensación de que es mucho más práctico ponerle cimbra en los accesos que poner una tranquera, por la cuestión seguramente, reitero, económica. No sé, ustedes que son de la zona, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué opinión le merece? ¿Por qué no utiliza la gente una tranquera que sea, así como hace, por ejemplo, en su casa, pone una puerta, no pone una cortina? Lo único que estoy escuchando es un perro que está ladrando. Usted, la pregunta va para todos. ¿Por qué les parece? Ah, me queda un minuto nomás de nuevo. Nos enganchamos Profe, una la vez más. tranquera se utiliza para evitar que el ganado salga del corral, sería más que nada para eso. Y Este la sería cimbra, ¿por qué entrada no? y salida del perímetro del alambrado perimetral. Exactamente. ¿Y por qué encontramos nosotros en los accesos a los campos, sobre todo los pequeños, cimbra y no tranquera? Y la cimbra cumple La casi cimbra. la misma, sí, cumple la misma función, pero se hace más reducido, se pone más reducido el balancín, el alambre y todo, para evitar la salida y entrada del ganado. Claro,